Entonces vamos a empezar a grabar nuestro evento para que quede documentado estas intervenciones de hoy. De nuevo, les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo. El programa de hoy va a cubrir las intervenciones de Milagros Betancourt con el tema de las comisiones de la verdad, en qué fallamos, y luego vamos a seguir con preguntas y respuestas sobre este tema, y luego vamos con la investigación que realizó nuestra amiga Marta Tinedo sobre el perfil de las víctimas en Venezuela y el posible registro de las mismas, digamos, en un registro unificado. Es muy importante para poder avanzar en un proceso de reparaciones e identificación de víctimas. Tenemos entonces, ese es digamos, el plan hoy. Entonces, yo voy a sugerir, dado que ya estamos casi 20 minutos por adelantado, vamos a darle la palabra a nuestra amiga Milagros Betancourt, para no dilatar más digamos, esta actividad de hoy. Si hay oportunidad, entonces le daremos la palabra a la diputada si tiene oportunidad de conectarse más adelante. Pero quisiera entonces, para no perder... Vamos a... Aquí estoy. Ok, adelante, Milagros. Vamos a iniciar porque la diputada creo que se le ha hecho difícil conectarse. Entonces, bueno, te presento a ti, Milagros Betancourt. Gracias, Milagros. Yo tengo un problema con el video, no sé por qué. Bueno, desapareciste. Ahora sí. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Desapareciste en acción ahí. Sí. El repuesto, el tren de las... Vamos, Milagros, entonces ok. Sacar el taconazo, estaba acelerada. Cecilia, cierra el micrófono. Ya yo le hago silencio, no te preocupes. Ya. Bueno, Milagros, entonces te damos la palabra de nuevo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y bueno, ya les avisaba a todo el mundo que tu trabajo está publicado en nuestra página web, justiciatransicional.org.be. Allí pueden hacer vista del documento, pero bueno, te damos la palabra hoy para que nos hables un poco entonces de todo ese tema, de lo que sería el primer pilar de la justicia transicional, que es verdad. Y en el caso de la verdad, cómo las comisiones de la verdad, valga la redundancia, juegan un papel importante y cuáles han sido, digamos, los casos que se han registrado en Venezuela. Y yo creo que ese es el centro de lo que podemos hablar ahorita, Milagros. Tienes como unos 20, 30 minutos y le damos oportunidad a la gente a hacer preguntas. Adelante, Milagros. Buenísimo, chévere. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por conectarse. Quería darle también las gracias a Luis, a Paz Activa, por esta invitación y por haberme invitado a colaborar con ellos en el tema de trabajar un poquito en lo que son las comisiones de la verdad, pero en particular las que se han constituido aquí en Venezuela, que son varias, y qué ha pasado y por qué no se han, por qué fallamos, pues, cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de allí. Tal como les dijo Luis, el documento sobre este tema está en la página web www.justiciatransicional.org.be. Efectivamente, la verdad es el primer pilar de la justicia transicional, que como ustedes saben, está sostenido en 4 fundamentales. Tiene algunos otros que también lo acompañan, pero fundamentalmente son verdad, justicia, reparación y no repetición. El primer pilar, que es el de la verdad, prácticamente orienta todo el sistema de justicia transicional, porque sin verdad no es posible hacer justicia, sin justicia no es posible reparar o reconocer a las víctimas, y
va a ser muy difícil que si no conocemos la verdad se pueda garantizar la no repetición. El derecho a la verdad hoy en día está concebido como un derecho humano. Es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos que permitan el conocer los hechos y garantizar la reparación. En los procesos de justicia transicional, que como ya, bueno, ustedes ya deben estar familiarizados con esto, el eje central es la víctima. Y por eso de alguna manera también se le llama justicia restaurativa y es la justicia que pone frente a la víctima con el victimario, pero el eje central es la víctima a la que hay que reconocer y a la que hay que reparar. Y entonces, en el caso de las víctimas, el derecho a la verdad viene a ser la columna vertebral de ese eje que es la víctima. La rendición de cuentas y la reconciliación son las metas finales a alcanzar en estos procesos de justicia transicional y para ello se requiere un verdadero compromiso en el ámbito político para poder llegar a ello. En el tema del derecho a la verdad, que ha sido reconocido por la anterior Comisión de Derechos Humanos, hoy en día Consejo, y hay algunos aspectos muy importantes del derecho a la verdad que son aceptados en el ámbito internacional. En primer lugar, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones de derechos humanos. Se vincula el derecho a la verdad al derecho al acceso a la justicia, a un recurso efectivo que incluye el derecho a una investigación eficiente y efectiva y a la verificación de los hechos, a la presentación pública de la verdad y al derecho a la reparación. También está vinculado con el derecho de los familiares y de las comunidades a conmemorar y hacer el duelo por las pérdidas humanas en la forma culturalmente adecuada y dependiendo de cada sociedad. Por ejemplo, no es posible invocar las amnistías para prohibir las investigaciones de ciertos crímenes internacionales, como incluyendo los crímenes de guerra o de lesa humanidad y genocidio. Así, la prohibición de amnistía para dichos crímenes están relacionadas con el derecho a la verdad. Y finalmente, entre otros, para no extenderme mucho en este punto, el Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo, así como para proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con la información que el Estado disponga sobre las violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, uno de los instrumentos que se utilizan en el ámbito internacional y en estos procesos de justicia transicional que se han ido perfeccionando, por utilizar un verbo a lo largo del tiempo, son las comisiones de la verdad, que son entidades ad hoc que proporcionan un mecanismo importante para abordar el derecho a la verdad de las víctimas, sus familias y la sociedad en general, y que fueron definidas por el Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2004 como organismos oficiales, temporales de investigación no judicial, que investigan un patrón de abusos de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario cometidos durante varios años. Las comisiones de la verdad y el derecho a la verdad ya hoy en día tienen ciertas regulaciones y parámetros de aceptación dentro de la comunidad internacional. Y por ejemplo, en el año 2005, la Comisión de Derechos Humanos adoptó los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, en los cuales está catalogado el derecho a la verdad como un derecho humano y además describe los elementos esenciales que debe tener una comisión de la verdad para ser considerada como tal a los efectos internacionales. Estos principios de Chicago estos principios adoptados por la Comisión de Derechos Humanos fueron complementados, si se puede decir así, por los llamados principios de Chicago, que fueron adoptados por un grupo de expertos y académicos en el año 2007. Estas dos
conjuntos de principios conforman las directrices básicas para el diseño y la aplicación de políticas para hacer frente a las atrocidades del pasado y además establecen los criterios de conformación y parámetros de funcionamiento aceptados internacionalmente para las comisiones de la verdad. Esos parámetros se pueden resumir como sigue. En primer lugar, es un modelo único y específico para cada país o para cada situación a examinar. Obviamente que cada situación es distinta, pero como hoy en día ya tenemos distintas experiencias y como hoy en día ya tenemos estos parámetros, el modelo que se vaya a adoptar para diseñar una comisión de la verdad, en algunos casos pues ha tomado o se ha nutrido de algunas de las experiencias que ya se han vivido a lo largo de los últimos 50 años, 60 años. En segundo lugar, tiene que estar integrada por personas competentes y de reconocida trayectoria que respalden la credibilidad y el éxito de la comisión. Tercero, tiene que garantizarse la imparcialidad e independencia de su funcionamiento. Debe tener un mandato y tiempo de vigencia expresamente establecido mediante, y además deben establecerse mediante consulta pública. Debe estar establecido el periodo preciso a investigar. Tiene que contar con una estructura, enfoque y metodología claramente definidos. Y aquí les comento de que cuando uno revisa las distintas experiencias que han habido en materia de justicia transicional, vemos que todas están dirigidas pues, al conocer la verdad y a que se haga justicia y a la meta final, que es la reconciliación, pero todas ellas tienen un enfoque que tiene que ver con las circunstancias que se van a abordar. Y ya les voy a hacer un comentario brevemente. Tienen que garantizar el respeto y protección a las víctimas y a los testigos. Tienen que garantizar además los derechos de las personas acusadas o investigadas. Tienen la obligación de salvaguardar las pruebas y archivos. Deben contar con los recursos necesarios para su funcionamiento y tienen el compromiso y la obligación de presentar un informe final público con conclusiones y recomendaciones. Entonces, de las distintas comisiones que se han creado, podemos así brevemente que cada una tiene enfoques diferentes. Por ejemplo, les comento aquí rápidamente. En el caso de Sierra Leone, como les digo, todas tienen el objetivo de buscar la verdad, todas ellas, pues, como pilar esencial de la justicia transicional, pero unas han tenido se han afincado un poquito más en determinados objetivos. En el caso de Sierra Leona, era abordar la impunidad y responder a las necesidades de las víctimas. En el caso de Liberia, por ejemplo, el objetivo central de la Comisión de la Verdad era establecer establecer los antecedentes, circunstancias, factores y contextos de las violaciones y abusos. En el caso de Kenia, más bien se enfocan hacia el tratamiento a los victimarios, por supuesto sin dejar de considerar a la víctima como el asunto principal. En el caso de la de Sudáfrica, que ha sido tomada como modelo para otros casos, digamos tal vez por lo importante de ese proceso, lo fundamental era establecer la verdad como medio de reconciliación y se contempló la amnistía de manera expresa para los delitos con fines políticos. En el caso de Marruecos, y avanzo rapidito, se centró en la reparación de las víctimas. En el caso de El Salvador, se centró en adoptar las medidas necesarias para evitar la no repetición. Y así, por ejemplo, cada una de ellas pues tiene ese enfoque en particular
independientemente del objetivo central, que es conocer la verdad y la reconciliación. Ahora, entrando en materia en lo que tiene que ver con Venezuela, aquí en Venezuela hemos conocido 3 comisiones de la verdad y un intento de crear una comisión de la verdad a partir del año 2002. Y me voy a referir a ellas. En primer lugar, en el año 2002, luego de los sucesos del 11 de abril, hubo una propuesta de crear una comisión de verdad y reconciliación que fue planteada en la Asamblea Nacional del momento con la finalidad de investigar los crímenes registrados en torno al golpe de Estado del 11 de abril de ese año contra el presidente venezolano. Estoy leyendo textual de lo que fue la propuesta. Estaría formada por 6 miembros de organizaciones no gubernamentales venezolanas especializadas en defensa de los derechos humanos, además de un miembro de la Cátedra de la Paz de la Universidad Central de Venezuela, otro del Centro para el Estudio, la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos de la UCAP y un representante de los credos religiosos establecidos en el país. En el caso de esta propuesta, no llegó a aprobarse en segunda discusión la ley y fue informado de ella al Consejo Permanente de la OEA, en su oportunidad estableciendo que era una iniciativa inédita porque, a diferencia de otras comisiones de la verdad, como la de Chile, aquí no estábamos saliendo, o sea, no se había producido un cambio de gobierno, sino que sencillamente se iban a investigar los hechos vinculados con el intento de cambiar al gobierno. Esta comisión finalmente no llegó a establecerse y así fue registrado y comentado por el informe de Human Rights Watch en el año 2003. Luego tenemos la Comisión por la Justicia y la Verdad para el periodo 1958-1998, que fue creada en el año 2011 mediante la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas de ese periodo que acabo de mencionar, con el mandato de investigar los hechos, las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, así como las causas y consecuencias que generó el terrorismo de Estado durante las décadas comprendidas entre los años 58 y 98, y además de, entre otros, identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales de dichos hechos. A esta Comisión de la Verdad del año 2011 se le dio el carácter de, cito comillas, órgano descentralizado con autonomía funcional con dependencia administrativa del Consejo Moral Republicano, con una vigencia de 3 años, prorrogable por 1 más, integrada por un total de 19 miembros, representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, del Ejecutivo Nacional, de la Asamblea Nacional y del Frente Social de Familiares y Amigos de asesinados, desaparecidos y torturados por motivos políticos en dicho periodo. La comisión fue juramentada 2 años después, en el año 2013. Asumió la presidencia de esa comisión la fiscal general de la República, Liz Ortega Díaz, para ese momento. El reglamento para el funcionamiento fue dictado en el 2015, o sea que se creó en el 2011 y no comenzó a funcionar sino hasta el año 2015. Esta comisión produjo un informe final llamado el Informe Final contra el Silencio y el Olvido, que fue presentado por la fiscal general de la República, la señora Ortega, el 24 de marzo de 2017. Es decir, desde el 2011 hasta el 2017 fue que se presentó el informe con los resultados de las investigaciones. A pesar de que este mandato de esta comisión incluye los sucesos acaecidos en el país entre el año 58 y 98 y se refieren a las causas y consecuencias que generó el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, no fueron incluidos
en esa investigación los hechos ocurridos y las posibles violaciones a los derechos humanos durante los 2 intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, los cuales hasta el día de hoy aparecen sin haber sido investigados y sin que se haya esclarecido, con un montón de víctimas pendientes de que se les reconozca y de que se avance en esa investigación. Quiero decirle, yo estoy haciendo un resumen del documento que es bastante extenso y que ustedes podrán revisar, como les dije, y ahí los elementos ya más puntuales, porque si no, esto se nos hace muy largo. La otra comisión de la verdad, esta comisión del año 2011, pues sí funcionó y fue creada mediante ley, etcétera, etcétera. Después, posteriormente, en ese interín entre que comenzó a trabajar esta Comisión de la Verdad en el 2015 y que produjo su informe en el año 2017, se creó la Comisión Nacional para la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz en 2016. Fue una propuesta del señor Nicolás Maduro el 15 de enero de 2016 durante la presentación de su mensaje anual a la Nación a la Asamblea Nacional, que había sido electa en el 2015 y que es la legítima Asamblea Nacional, y que fue la última vez que Maduro apareció en ese recinto. Y esta propuesta fue en respuesta a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que había sido aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 y que fue además declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. No hay un acto administrativo por el cual se crea esta comisión. No hay ni un decreto del presidente, no hay una ley, no hay una resolución, no hay. Sin embargo, en la oportunidad de su juramentación, se estableció que el mandato de la comisión era visibilizar y escuchar a las personas afectadas por hechos violentos ocurridos en el país, oír a las víctimas, lograr la verdad y llegar a la justicia. Se incluyó la investigación de los hechos de las protestas de febrero del 2014. Fue instalada el 12 de abril del 2016 y por Nicolás Maduro y designó como su integrante a recién fallecido Aristóbulo Turis, que era el vicepresidente ejecutivo en ese momento. Lo designó como coordinador y la integraban la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez para ese momento, la fiscal general de la República, la señora Luisa Ortega Díaz, que a su vez estaba presidiendo la otra Comisión de la Verdad, el defensor del Pueblo, incluyó representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y al abogado Germán Escarrá. Como secretario general se designó al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. No tuvo representación de las fuerzas políticas opositoras y se le estableció un plazo de 6 meses para presentar sus resultados. A pesar de que no hay un acto administrativo, la creación de esta comisión fue destacada o reseñada en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2016, mencionando que la misma formaba parte de la política del Estado de reparación integral a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el país. Eso lo pueden verificar ustedes en el informe del 2016, la cita está también en el documento. El 24 de mayo del 2017 ya se había presentado el informe de la Comisión del 5898. El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para que esta comisión, ahí sí hay un decreto presidencial, lo pueden mirar en el documento, para que esta comisión atendiera a las víctimas de las protestas violentas, cito, las protestas violentas de la oposición que iniciaron en abril de ese año 2017. No se conoce ningún informe de la comisión. Sin embargo, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2018, la comisión da cuenta de las consecuencias de las recomendaciones
de una manera muy sucinta de las consecuencias, entre paréntesis, positivas que esta comisión tuvo en relación con la violación de derechos humanos. Allí se reseña que la información fue recibida por la comisión en una carta que dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores a la comisión, a la cual personalmente no he podido tener acceso. Es muy complicado en este caso. Y la última de las comisiones, en el caso de Venezuela, es la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de 2017, que se sobrepone o se solapa con la anterior. Fue propuesta por Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, quien la creó mediante lo que ellos llaman o llamaron la Ley Constitucional del 8 de agosto de 2017. El mandato de esta comisión era investigar, pues, los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia ocurridos dentro de la jurisdicción de la República durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2017, incluyendo las violaciones a los derechos humanos vinculadas con tales acontecimientos. Obviamente que si aplicamos el aforismo de que la ley posterior deroga la ley anterior, esta comisión debe haber asumido, pues se sobrepuso a la anterior, pero debe haber asumido todas las investigaciones que tuvieron que ver con el 14, el 17 y extienden hacia el pasado a partir de 1999. La comisión fue creada como un ente de derecho público de rango constitucional, con personalidad jurídica y autonomía funcional administrativa y presupuestaria, con un lapso de 12 meses. Quedó integrada por 14 miembros, representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, de las organizaciones de víctimas de la violencia política del periodo de 1999-2017, de organizaciones venezolanas de derechos humanos. 2 personas designadas en función de su acreditada capacidad profesional, ética e integridad personal. El fiscal general de la República, el defensor del pueblo, diputados de la Asamblea Nacional, designados por el bloque político o grupo de opinión de los partidos de oposición, los cuales nunca fueron designados y nunca fueron incorporados a la comisión. El alcance del mandato de esta comisión fue después extendido a los hechos ocurridos hasta el año 2019 y su lapso de vigencia se prorrogó hasta el 2020 mediante decreto constituyente del 2 de julio de 2019. Los resultados parciales del trabajo de esta comisión fueron informados en un comunicado de fecha 23 de diciembre de 2017, del cual podemos destacar, primero, ahí se reseña la falta de incorporación de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, sin dar mayores explicaciones ni por qué no hubo esa incorporación. Segundo, el intenso trabajo de revisión de cada uno de los procesos penales iniciados contra las personas señaladas como los responsables de los hechos objeto de su mandato, con la colaboración de los distintos órganos del sistema de justicia. Como ustedes pueden ver, el informe, este informe no coincide con el mandato, porque aquí se está hablando de la revisión de los procesos penales de las personas. Y si ustedes recordarán, lo que hizo esa comisión fue revisar a las personas que estaban detenidas por los hechos del 14 y del 17 y se les llevaba a la Casa Amarilla para que dieran una declaración y a muchos de ellos pues se les sustituyó por medidas cautelares de casa por cárcel. Y en tercer lugar, establece el comunicado, recomendaciones para evaluar la aplicación de fórmulas alternativas a la privación de libertad a un número significativo de personas que se encuentran detenidas o condenadas por su participación en dichos hechos, tanto en la jurisdicción civil como en la militar. Hasta ahora no ha habido un informe parcial o un informe final de esta comisión. De todo lo que hemos visto, ustedes se habrán podido dar cuenta que entonces hemos tenido 3 comisiones de la verdad y una propuesta que no se llegó a constituir y que ninguna de ellas, al final, salvo la del periodo 1958 y 98,
produjo un informe final o produjo resultados concretos que, frente a los cuales la sociedad pueda sentirse cómoda de alguna manera. Yo he logrado, luego de haber hecho esta investigación, yo resumo las razones del fracaso de estas comisiones y las lecciones que podemos aprender de estas experiencias de la siguiente manera. En primer lugar, para mí el más importante de todo es que en las 4 comisiones el objetivo de la búsqueda, no había digamos, una intención sincera de conocer la realidad de los hechos ocurridos, sino había un objetivo político en la búsqueda de la verdad. Y lo podemos ver cuando analizamos cada uno de los mandatos y cada una y la forma como están integradas. En segundo lugar, hay una distorsión o un uso incorrecto del término Comisión de la Verdad para identificar estos 4 estas 4 entes que fueron creadas. Probablemente en la que más se ajusta a los parámetros internacionales es la que tiene que ver con los sucesos del 98 y el 58, entre el 58 y el 98. Pero lamentablemente es una comisión que quedó muy sesgada a todos los hechos ocurridos durante la democracia sin abarcar otro tipo de actividades, por ejemplo. Tiene algunas cosas interesantes que pueden tomarse en cuenta, como por ejemplo que describen por primera vez el concepto de masacre, pero digamos desde el punto de vista de la conformación de una comisión de la verdad con los parámetros internacionales, también tiene, dice, hablando coloquialmente, su pata coja. El tercer aspecto, y que tiene con el objetivo político, es la composición desbalanceada. Todas las comisiones estuvieron integradas únicamente por representantes del gobierno, de las instituciones del Estado y de personas afectas al mismo. Aun cuando los documentos de creación se incluyen a fuerzas políticas opositoras y miembros de la sociedad civil disidente, en la práctica nunca fueron incorporadas. Esto, por supuesto, nos lleva a otras 2 puntos fundamentales. En primer lugar, una falta de imparcialidad en las investigaciones, que es elemento esencial en cualquier funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Y en una escasa o ninguna autonomía funcional. Como yo les leí, todas las comisiones de verdad fueron creadas como órganos del Estado. No tenían ninguna autonomía funcional. Unas eran un órgano administrativo, la otra era dependiente del Consejo Moral Republicano, lo cual no les permitía, bajo ningún respecto, poder actuar con la independencia debida. Este exceso incurrido en no solamente la distorsión en el uso del término, la forma en que fue establecida, el establecimiento de unos mandatos con objetivos políticos ha generado, por supuesto, y es lo que no ha permitido que las comisiones funcionen, entre otras cosas, en una enorme desconfianza por parte de la población y muy poca credibilidad. Además, vemos cómo se solaparon unos mandatos sobre otros, pero siempre estaban integrados por las mismas personas. Personas que estaban encargadas de hacer las investigaciones en la vía ordinaria eran quienes presidían las comisiones de la verdad, el caso en particular del Defensor del Pueblo, de la Fiscal General, de miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de manera de que no hubo ninguna forma de que fueran imparciales e independientes y que por supuesto la gente podía entender que eso no le iba a dar ninguna credibilidad a cualquiera que fuera el resultado.
Con esto termino. Yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier comentario o pregunta o aclaratoria. Quiero decirles que en el documento hay un cuadro comparativo de los criterios de conformación aceptados internacionalmente y cómo en relación con las comisiones de la verdad, tanto la propuesta del 2002 como las otras 3 comisiones, para que ustedes puedan darse una idea de el escaso cumplimiento de dichos parámetros. Muchísimas gracias por su atención. Luis. Luis Cedeño. Sí. Acabo de concluir. Hola, sí, gracias, Cecilia. Yo estaba justamente... Milagros. Perdón, Milagros. Estaba confundido porque se me cayó la conexión. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por esa explicación. Hubiera sido interesante poder ahondar un poquito más, pero es preferible que lo puedan visualizar en el documento, que está bastante completo. Claro, yo no fijaron las preguntas hacia el final, de tal manera que Marta, bueno, pueda iniciar su ponencia. Yo estaba justamente un poco distraído porque estaba con la diputada que me decía si podía más bien intervenir hacia el final, porque ella estaba en otra, justamente en otra actividad. Y bueno, no sé si, para ver si tenemos alguna, creo que no tenemos nada en el chat ahorita. Vamos a avanzar con, de acuerdo, con Marta, ¿ok? Que Marta sí está ya lista allí en el chat. Creo que está como Marta Tineo, no sé si... sí, bueno, vamos a invitar a Marta. Esperamos entonces, las preguntas al final. Exacto, y esperamos las preguntas al final. Bueno, aquí brevemente, Marta Tinedo, abogada, especialista en derechos humanos, actualmente lidera junto con Rosa Orozco la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Marta nos ha ayudado en esta investigación que sobre la necesidad de hacer un perfil de las víctimas en Venezuela, porque muchas veces necesitamos saber, hablamos de ciertos tipos de víctimas, son las víctimas más graves, y bueno, tenemos que entonces ir viendo cuál es realmente, dónde está el grueso de las víctimas, cuál es el perfil de las víctimas en Venezuela. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Marta Tinedo, de Justicia, Encuentro y Perdón. De nuevo, recordarles a todos que esa investigación de la cual ella nos va a hablar hoy está en la página web de justiciatransicional.org.ve. Entonces, bueno, invitamos entonces a Marta a Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Quizás un poco más alto, se oye muy bajo. Sí, denme entonces un segundo, por favor. Bueno, también recordarte, Marta, iniciar tu video, por favor, si es que tienes buena señal.
¿Me ves? ¿Me escuchas ahora sí mejor? Estaba colocando los audífonos. ¿Nos escuchamos mejor así? Sí, mucho mejor y también te vemos. Gracias, Marta. Vale, gracias a ustedes. Pues agradecer como siempre a Paz Activa este trabajo maravilloso que están haciendo hace ya unos cuantos años. Sin duda reconocer que Paz Activa ha sido pionera en el desarrollo y en la difusión del tema justicia transicional en Venezuela, pues tan necesario. Así que para mí siempre será un privilegio participar en todas estas actividades que en definitiva nos comprometen, ¿no? Más a organizaciones como las nuestras, Justicia, Encuentro y Perdón, que es una organización de víctimas y para víctimas de la represión en Venezuela. También un privilegio pues compartir panel con la doctora Milagros Betancourt, a quien le expreso mi profundo respeto y admiración de siempre. Me corresponde entonces hablarles o compartirles un poco, digamos, es el trabajo que acabamos de publicar con Paz Activa sobre las víctimas del conflicto social político en Venezuela. Y en ese sentido, pues igual como lo comentaba la doctora Milagros, es un documento bastante más extenso de lo que pudiéramos conversar esta tarde, por lo que de nuevo hago la invitación a que puedan revisarlo en la página de Justicia Transicional. Allí van a ver el desarrollo completo del trabajo, pero esta tarde pues me voy a limitar o voy a intentar hacer un resumen lo más claro posible del desarrollo de esa investigación y sobre todo haremos énfasis al final de la relevancia que tiene sin duda en todo proceso de justicia transicional la identificación de las víctimas, ¿no? Y los criterios que deberían considerarse a tales fines. Evidentemente, pues podemos hacer brevemente, o correspondería hacer para quienes se pudieran estar uniendo en este momento, un muy rápido repaso. Y pues sabemos que la justicia transicional surge en respuesta a necesidades o procesos de cambios políticos de los estados a partir de periodos post-conflicto, de represión, exigencias de las sociedades y demandas de la necesidad de reparar distintas violaciones a los derechos humanos por parte de las víctimas. Atendiendo esta definición... Una pregunta, disculpen que les interrumpa, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de víctimas, ¿en qué sentido se refieren o a qué público o a qué personas, como yo en mi caso, ¿verdad? Yo soy refugiado también, ¿verdad? Yo soy víctima, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Muchas personas, ¿verdad? Que millones que nos consideramos como, entonces no sabría cómo definir el término víctima. Sí, pues muy interesante su acotación y justamente de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Justamente, pudiéramos decir, pues si quisiéramos hacer una definición, bueno, víctima es una persona que ha sufrido un daño personal, no solamente en su integridad y en su dignidad física, personal, emocional, y a las personas que tienen parentesco directo con quien también haya sido víctima. Es decir, tenemos víctimas indirectas y víctimas indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Pues quienes tienen un grado de parentesco con la víctima directa. Si vemos que las identificamos por un daño causado tanto físico como emocional como moral, a partir de su comentario, pues sin duda pudiéramos decir que en el actual conflicto sociopolítico venezolano, pues víctimas somos todos, de forma más directa o indirecta, más si estamos hablando de una emergencia, que estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja y todos diariamente, por desgracia, sufrimos los impactos de ello. Vemos personas como usted, unas que tuvieron que desplazarse para buscar mínimas condiciones de vida, otras tuvieron que salir del país para resguardar su vida y su libertad por persecución política. Es decir, como usted bien lo menciona, son millones las víctimas venezolanas en el marco de este contexto social político. Entonces continúo con mi presentación y espero pues en el transcurso de ella vayamos ojalá respondiendo esas inquietudes y si no pues sin duda al final entiendo que hay un espacio para preguntas y respuestas y comentarios. Les decía entonces que atendiendo a ese concepto de justicia transicional, pues ciertamente la sociedad venezolana se ha visto desprovista de instituciones del Estado que garanticen el acceso y el derecho a la justicia de los sectores más vulnerables. Al contrario, vemos graves patrones de exclusión. Así, el respeto al Estado de Derecho, al debido proceso, a fomentar procesos de paz y reconciliación, han estado lejos de los objetivos necesarios para quienes han asumido el poder político.
Por el contrario, ha habido, y somos pues de nuevo víctimas de ello, un permanente debilitamiento de la institucionalidad democrática. Vemos patrones de represión, de inseguridad ciudadana, violación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y a los derechos civiles y políticos como la vida, la libertad, entre otros. Todo esto se deriva evidentemente en violaciones, en vulneraciones en grupos de población, digamos de forma más aguda entre unos y otros. Tal es el caso de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, defensores de derechos humanos, desplazados, refugiados, que conforman parte de este escenario social que vive la Venezuela de ahora. En consecuencia, en medio de un escenario tan crítico como el que estamos describiendo, es urgente, sin duda, repensar en la justicia transicional. Entiendo que eso es lo que nos convoca y lo que ha convocado a lo largo de todos estos años el trabajo de Paz Activa y de otras organizaciones, el Bloque Constitucional, Justicia, Encuentro y Perdón, y otros tantos que estamos, digamos, comprometidos con este tema. Es urgente, digo, repensar en la justicia transicional para un periodo post-conflicto. Sabemos que sería pues imposible implementarla en su totalidad en medio del conflicto. Nosotros pues por desgracia no hemos superado el conflicto, pero eso no significa que desde ahora podamos empezar a desarrollar la documentación, la rendición de cuentas, la reparación de las víctimas en algún sentido y su reconocimiento como seres humanos y como ciudadanos que hacen vida en la sociedad. Desde esta concepción, que se plantean, por supuesto, muchos y varios desafíos, sobre todo en lo jurídico y en lo político, pues buscando soluciones enfocadas a las víctimas y a su dignidad. En este sentido, es importante también pues, que hagamos, y sin embargo la doctora Milagros Betancourt lo hizo pues, en su presentación inicial, pero igualmente me permito hacer un muy breve repaso del conflicto social político en Venezuela, sobre todo desde el enfoque de nuestra organización de Justicia, Encuentro y Perdón, que como les decía al inicio, trabajamos pues directamente con víctimas de la represión política, de la persecución política, es decir, familiares de ejecutados extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas y familiares de presos políticos. Entonces, para su abordaje y comprensión de la situación social política de Venezuela, nosotros hemos tomado en cuenta las temáticas relativas a la persecución política como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, entre otros. Sin embargo, obviamente, también hemos considerado a efectos de este trabajo de investigación la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales fuertemente o terriblemente violentados a partir de la agudización de la emergencia humanitaria compleja. Y entre ellos destacamos derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, agudizado en sus diversas aristas, y el caos de las unidades de atención. Igual situación se presenta con el derecho a la alimentación, a la educación, los derechos laborales, a un medio ambiente sano y a vivienda, lo que viene siendo pues sin duda una constante que debe tomarse con especial preocupación. Si nos referimos al tema de represión, pues vemos entonces que en el año 2014 es el año donde se incrementan las manifestaciones pacíficas y masivas en desacuerdo a la administración de Nicolás Maduro. Y vemos también allí pues la implementación de todos esos patrones de represión. Miles de universitarios convocaron a manifestar en exigencia a crímenes de inseguridad, se fueron sumando otros sectores de la sociedad, partidos políticos proponiendo cambios de gobierno, y así las demandas de la sociedad civil se fueron ampliando. Se exigía en el año 2014 el derecho a la alimentación, a la seguridad ciudadana, a la libertad de expresión, entre otros igualmente relevantes. En ese contexto, el año 2014 reflejó evidentemente, o sea, se puso de manifiesto desde ese momento la fuerza represiva por parte del gobierno, sus patrones de violencia y la vulnerabilidad de los más desprotegidos. Digamos, en ese momento vimos el rostro más terrible de la represión y la hazaña con la que se iba a atacar a grupos de la población. Desde los poderes públicos se respaldó el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad del Estado en general.
Además, la fuerza política del Estado, la fuerza pública del Estado, perdón, fue planteada con total saña, haciéndose además del apoyo de grupos civiles pro gobierno, grupos paramilitares impulsados, armados, auspiciados por el Ejecutivo Nacional, que actuaron evidentemente con su permisibilidad y en coordinación con los funcionarios del Estado. En el 2014, con la declaración e instauración de la emergencia humanitaria compleja, se agudizó la crisis en varios sectores del país. El sector alimentación se caracterizó por la escasez de alimentos, que repercutió en la salud de los ciudadanos, presentando desnutrición, muertes por inanición, desmejoras en la calidad de vida. La economía informal se incrementó, a su vez la violencia institucional, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad. El éxodo de venezolanos a otros países, el fenómeno de los desplazados, ha convertido el derecho a la vida, sin duda, en uno de los más violentados en nuestro país. En este periodo, me refiero aún al año 2017, se promovió la exclusión social, la exclusión en lo social y en lo político. Vimos cómo se afianzó ese patrón de persecución a quienes se rebelaban o denunciaban políticas públicas erráticas. Con ello, pues se reforzaron las desigualdades y la discriminación y se fue reduciendo definitivamente el derecho de los ciudadanos a la participación en asuntos públicos. En el año 2019, estoy hablando, digamos, de los 3 grandes eventos en cuanto a manifestaciones masivas en nuestro país más recientes, 2014, 2017 y 2019. En el año 2019, una de las características más relevantes fue la visita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Eso ya daba muestra de la evidencia de lo que estaba ocurriendo en nuestro país en torno a violaciones sistemáticas y generalizadas contra los derechos humanos. Visita a la Alta Comisionada al país y en contraste se continúa el debilitamiento de la institucionalidad democrática, sucesivas manifestaciones ya ni siquiera por exigibilidad de derechos civiles y políticos, sino por exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales. Veíamos cómo en Venezuela, de 10 manifestaciones en ese momento, 9 eran por exigibilidad de estos derechos. Me refiero a agua potable, servicio eléctrico, suministro de gas doméstico. Es decir, se incrementa grandemente la manifestación, la protesta por exigibilidad de esta, y sin embargo vemos que ese patrón de saña, de ataque contra los manifestantes es utilizado de la misma forma que se utilizó contra aquellos que manifestaban por cambios políticos o por exigibilidad de derechos políticos. Esto bajo la premisa del enemigo interno. En el 2014 pues era atacados grupos de la población bajo la premisa que eran enemigos internos. En ese momento identificábamos liderazgo político, estudiantil, y fueron atacados con total saña. Y en el 2017 y luego en el 2019, ese mismo patrón de ataque es utilizado para quienes exigen, de nuevo, agua potable, gas doméstico, servicio de electricidad, suministro de alimentos subsidiados. Esos grupos aún mucho más vulnerables de la sociedad han sido igualmente atacados. Evidentemente, ante toda esta gravedad, empezamos a recibir pronunciamientos muy contundentes de parte de instancias internacionales de protección de derechos humanos, y así vemos como en el 2019 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, luego de su visita al país, insta al gobierno a corregir estas medidas y a detener estas graves violaciones a los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crea a la misión de determinación de hechos, y así empezamos a ver cómo se producen la activación de mecanismos internacionales. De nuevo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, dictada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un nuevo enfoque basado en los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la Alta Comisionada. Se activa también el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, el MESEV, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya para ese año 2019, la fiscal ante la Corte Penal Internacional había anunciado desde febrero del 2018 el inicio de un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Es decir, vemos cómo, digamos, todas esas denuncias, toda esa documentación, todo ese trabajo ante instancias internacionales empieza
a generar este tipo de reacciones. En el año 2020, el estado de alarma decretado el 15 de marzo por la pandemia del virus COVID-19 trajo como resultado una población desasistida al no disponer de recursos necesarios para protegerse de la pandemia, alimentación, atención primaria de salud, empleo decente, educación, servicios públicos, conectividad, entre otros tantos aspectos. Del mismo modo, las detenciones arbitrarias se incrementaron, intimidando a la población cuando se produjeron manifestaciones pacíficas por la escasez de gasolina y falla de servicios públicos. La ausencia en la rendición de cuentas ha sido una constante. Las cifras de decesos correspondientes al COVID son inconsistentes, no existen datos fidedignos. Además, la crisis humanitaria hospitalaria está determinada por la falta de medicamentos, insumos, equipos de bioseguridad para el personal sanitario. Todo esto evidentemente hace que la pandemia en Venezuela sea mucho más difícil de superar, teniendo en cuenta de nuevo la existencia de una emergencia humanitaria compleja. Ese pudiera ser muy rápidamente, y es dramático, intentar en tan poco tiempo hacer una fotografía del conflicto social político venezolano, pero esa pudiera ser un recuento muy rápido y muy breve que no significa que se queden allí resonando palabras como desigualdad, injusticia, violaciones masivas a los derechos humanos, persecución, debilitamiento de la institucionalidad democrática. Ese pareciera ser el conflicto actual venezolano. Y entonces, ante ese panorama, nos corresponde voltear la mirada hacia las víctimas de ese conflicto. Y en ese sentido, vemos entre los patrones más recurrentes de todas las manifestaciones y protestas contra el gobierno el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado, situación que ha llevado a la violación del derecho a la reunión pacífica, tanto como el derecho a la vida, tanto como el derecho a la libertad personal, a la integridad y todo lo demás. La mayoría de quienes conformaban estas masas de manifestaciones eran jóvenes universitarios y trabajadores quienes se unían en el mismo sentir de discriminación y exclusión, y a su vez insistían en la urgencia de un cambio por un país con más libertades, y sobre todo un país con dignidad. En este sentido, en cuanto a ese balance de represión, Justicia, Encuentro y Perdón ha cuantificado el saldo de víctimas fatales a 331 muertes, como consecuencia de ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón de persecución y represión desde el año 2014 y hasta la presente fecha. Me refiero a ejecuciones extrajudiciales en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, en el contexto de manifestaciones pacíficas, y también ejecuciones extrajudiciales de miembros de grupos selectivos, son muertes selectivas de personas que elevaron sus voces de protesta, de reclamo, de urgencia ante todo lo que está ocurriendo en el país. Allí, en ese grupo de muertes selectivas de líderes políticos o de voceros o disidentes abiertamente a estas políticas públicas erráticas, contamos, por ejemplo, la muerte del concejal Fernando Albán, de quien es asesinado en las instalaciones del SEBIN, y otras tantas. De manera, pues, que la violación de múltiples derechos ciudadanos queda de manifiesto y se observa que el derecho a la manifestación pacífica ha sido violado por las autoridades gubernamentales. La mayoría de las manifestaciones, aun siendo de carácter pacífico, han recibido todas como respuesta a un actuar violento por parte de las fuerzas del orden público que actúan de forma premeditadamente excesiva con la única finalidad de hacer el uso de la fuerza y convertirlas en ilegítimas. Desde la más alta autoridad del Poder Ejecutivo se califica a toda la manifestación en su contra como violenta y se tilda a las personas que acuden a manifestarse como terroristas. La represión evidentemente tiene como base una estrategia diseñada y ejecutada
por el gobierno que no solo se remite a lo operativo, sino también a la administración de justicia, al sistema penitenciario, a la seguridad ciudadana, entre otros aspectos. De manera que la regresión de los derechos civiles y políticos no solo se evidencia en el derecho a la manifestación, en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad, sino que incluye posterior a esos crímenes, a la comisión de esos crímenes, la violación al debido proceso y a la impunidad como un nuevo patrón. No solamente un patrón de ataque, un patrón de represión, sino también luego un patrón de impunidad en el que los órganos que integran el sistema de justicia operan para que las investigaciones no se realicen y finalmente no se juzguen y condenen a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Contrario a esto que acabo de mencionar, la legislación venezolana, específicamente la Constitución de la República, señala en los artículos 22 y 23 que dentro del concepto de víctima no solamente se tiene a la víctima del delito directamente, como lo comentaba al comienzo, sino también y que estas víctimas pueden ser personas naturales y colectivas y jurídicas, o sea, personas naturales y jurídicas, individuales o colectivas, y también se incluye en ese concepto a sus familiares con parentesco en afinidad y consanguinidad. Si vemos la definición de la Organización de Naciones Unidas, entenderemos como víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones al derecho penal internacional, sino que violen normas internacionalmente reconocidas y relativas a los derechos humanos. Ahí está un poco esa definición que nuestro compañero al inicio de mi intervención nos planteaba. Bajo estos preceptos, el concepto de víctima corresponde entonces a una orientación personal y a una orientación colectiva, lo cual puede derivarse de diversas situaciones sociales marcadas por la violencia, donde se demanda la intervención del Estado o de sus instituciones. Eso es un elemento fundamental. Es por este motivo que el concepto de víctima no tiene una definición única. La identificación de víctima, sea personal o colectiva, debe partir de un proceso social, cultural, histórico y político, y es en la identificación de la víctima donde intervienen muchos actores. Desde entonces, desde una mirada de derechos humanos en Venezuela, existen víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y así podemos ver por grupos: presos políticos, víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas, víctimas de asesinatos en el marco de supuestos planes de seguridad o en el contexto de manifestaciones pacíficas. Podemos ver sin duda, identificamos sin duda, también a todos quienes han fallecido, o sea, esas muertes que eran prevenibles y que por acción u omisión del Estado frente a la emergencia humanitaria compleja, pues han perdido sus vidas o su calidad de vida o su salud o su integridad física, emocional y moral. Identificamos también dentro de esos grupos de víctimas, sin duda, a los desplazados, sin duda a quienes han tenido que hacer una migración forzada en búsqueda de satisfacer condiciones mínimas de vida o en búsqueda de resguardar su vida y su libertad. Todas esas personas pues harían parte de ese grupo de víctimas, y es por eso que resulta necesario que en el momento en que avancemos a un registro único de víctimas sean convocados todos esos grupos, sea un proceso abierto, transparente, en el que puedan, digamos, intervenir todos los actores de la fuerza, de los sectores sociales. Tenemos entonces, sin duda, que de acuerdo a todo este contexto y ante la ausencia de políticas públicas de protección social que orienten y garanticen la reparación de un sector tan vulnerable como lo es las víctimas, es necesario el diseño, la planificación y la implementación de programas y medidas que contribuyan al fortalecimiento psicológico de las víctimas. Esto es un enfoque porque para nosotros es fundamental, sobre la base de que en los últimos años, es decir, así como uno de los primeros procesos para el reconocimiento de esa condición de víctima sea un proceso amplio, abierto, transparente, donde se convoquen a todos los sectores de la sociedad
también para nosotros es fundamental que se haga desde una perspectiva psicosocial. Esto, pues en los últimos 20 años, ante las violaciones de los derechos humanos que se ha vivido en el país, desde distintos sectores ha surgido la necesidad de promover intervenciones sectoriales con la finalidad de obtener resultados integrales con alcance en los distintos ámbitos de la vida familiar. Vemos familias impactadas, familias destrozadas, y es necesario poner, para nosotros es fundamental que cualquier trabajo que en este sentido se vaya a adelantar tenga siempre ese enfoque psicosocial. Esto es fundamental el empoderamiento en el abordaje de las víctimas en aras de asistir y cooperar realmente a su recuperación. La sociedad ha estado expuesta y desamparada de la protección que se supone debe proporcionar el Estado. Ante el incesante abuso de poder, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, coacción a la libertad de expresión, crímenes de lesa humanidad, entre otros, la Misión Internacional Independiente en su primer informe en este sentido expresó, y voy a citar, que el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos habían cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados, de conformidad con las políticas del Estado y por parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Dicho por la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela. Ante este escenario tan convulso, los protagonistas y las víctimas de vejaciones y atropellos del Estado venezolano requieren acompañamiento psicológico, sea individual o grupal, para mitigar el dolor y despejar tantas incertidumbres. Este enfoque psicosocial en el cual insistimos comprende desde dar información, orientación, asistencia psicológica y jurídica con el propósito de visibilizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de la víctima. Y el aprendizaje de lo vivido, que sin duda va a permitir que finalmente se produzcan cambios y repercusiones de los acontecimientos violentos que han llevado a estas violaciones de derechos humanos, y que es fundamental que luego se considere en todo lo que tiene que ver con la construcción de memoria histórica. Sobre esta consideración, pues obviamente hay criterios que deben estar presentes durante el proceso de acompañamiento psicosocial, y estamos hablando de la seguridad. Se debe garantizar la seguridad a las víctimas para evitar mayores peligros a las personas, a su dignidad. Se refiere al trato y al respeto desde obviamente más allá de cualquier creencia religiosa o cultural, pues por encima de todo empatía, respeto a la condición y a la dignidad humana. Nada de esto que se pretende existe en Venezuela. No se han diseñado políticas públicas que estén orientadas a la prevención y protección de las víctimas y activistas encargados del abordaje de orientación psicosocial a las víctimas, y sin duda para que ello ocurra es necesaria la voluntad de actuar y proteger la vida de las comunidades, instrumentar políticas eficientes y oportunas para el abordaje psicosocial a las víctimas, la construcción de políticas públicas para la formación y protección de líderes sociales, así como para el ejercicio de la defensa, el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos. Según lo establecido en las leyes venezolanas, las víctimas cuentan con medidas de protección personal, otorgándoles con el fin inmediato el acceso a la justicia. Justo a esto, al trato digno y respetuoso, junto a ese derecho al acceso a la justicia, el trato digno, respetuoso, la reparación del daño que haya sufrido, la indemnización dentro del marco de administración de justicia, el respeto a la dignidad humana, el principio de igualdad ante la ley, se presentan como fundamentos de todo proceso. Sin embargo, en Venezuela estas acciones no tienen alcance y la efectividad que demandan las víctimas, sin duda, debido a que su repercusión ha sido absolutamente limitada. Es por ello que la responsabilidad por violación de derechos humanos por parte del Estado y la ausencia de políticas públicas acordes que garanticen los derechos a las víctimas para evitar la no repetición de las víctimas es un compromiso que el Estado debería afrontar en aras del proyecto del desarrollo efectivo
de protección y defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos que asisten a la víctima? En primer lugar, pues lo decimos de nuevo: trato digno y respetuoso, reparación integral, resarcimiento, indemnización financiera, protección. Y hablando de qué sería necesario para empezar a avanzar en ese recorrido, pues definitivamente hay necesidad de crear, de impulsar un registro de víctimas. En lo referente al número de víctimas producto de abusos de poderes, represiones por parte del Estado, violaciones a los derechos humanos, entre otros, merecen respuesta por quienes detentan el poder político. Se requiere de decisiones e implementación de políticas públicas que atiendan y resguarden las necesidades de las víctimas. Por ello, es necesario la creación, al igual que de esas políticas públicas, de programas de reparación a las víctimas. Siguiendo la línea de justicia transicional y reparación de las víctimas, en Venezuela no hay un mecanismo con el cual la sociedad pueda activar, no hay un mecanismo que la sociedad pueda activar al momento de ser víctima de violaciones a los derechos humanos. Entonces es fundamental que desde la sociedad civil, y por eso de nuevo celebro y felicito y agradezco este tipo de iniciativa, porque pues ciertamente si estos procesos no se están avanzando desde el Estado, pues desde la sociedad civil, este tipo de iniciativas sin duda pueden ser fundamentales y determinantes para avanzar en ese proceso. Si pensamos en criterios para la identificación de las víctimas del conflicto venezolano, pues entendemos que posee características, deben establecerse esas características, deben establecerse esos criterios para el reconocimiento de una víctima. Y entonces no tendríamos que pensar de nuevo únicamente en esas víctimas de gran resonancia, como son las víctimas de la represión únicamente, sino en todos los grupos que han sido terriblemente impactados por la emergencia humanitaria compleja, de nuevo, muertes prevenibles, a no ser por la inexistencia de un sistema de salud, la inexistencia de atención médica para pacientes crónicos. Pensemos en desplazados, pensemos en exiliados, pensemos en los grupos vulnerables, me refiero a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, a personas con discapacidad. Todos esos grupos vulnerables, todos esos grupos deben ser considerados a los fines de la creación de ese registro único de víctimas. Además, pues, ante un Estado que no brinda protección a las víctimas y a sus familiares, definitivamente, pues, se incrementan los riesgos, y es por eso que entendemos que estos procesos deben hacerse con los mayores y mejores criterios de transparencia y seguridad. Creo que con esto, de alguna manera, pudiéramos nosotros pensar que empezamos a avanzar en este sentido. Podemos servirnos de algunas referencias regionales, y vemos, por ejemplo, en Argentina, en el caso de Argentina, entre las primeras medidas de reparación se refirieron a las víctimas identificadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar argentina. También en Argentina se creó el programa de registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, y bueno, ahí hay referencias importantes. La finalidad de ese registro fue la construcción de una matriz de datos a nivel nacional en constante estado de actualización. En Colombia vemos, por ejemplo, en el año 2011, a partir de la creación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la creación de un registro único de víctimas que entró en vigencia con el propósito de hacer efectivo el derecho a la reparación de las víctimas, también de brindar asistencia, dictar medidas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En México encontramos la Ley General de Víctimas que se dicta en el año 2013. Allí pues entra en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, encargada de registrar y atender a las personas que han sido víctimas de violaciones o delitos contra los derechos humanos, de nuevo con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de las víctimas, su asistencia, su reparación y bueno, la necesaria atención que requieren. De tal manera
que tomando en cuenta ese contexto del conflicto social político venezolano, tomando en cuenta la necesidad de las víctimas respecto a justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición, tomando en cuenta todos los grupos de la sociedad venezolana que han sido afectados no solo por ese patrón de represión, sino también de nuevo por el impacto de la emergencia humanitaria compleja, tomando en cuenta estas referencias regionales, pues podríamos nosotros arriesgarnos a hacer algún tipo de proposiciones, ¿no? La crisis en Venezuela acentuada en los últimos 5 años ha desmejorado sin duda o ha acabado con la calidad de vida de los venezolanos, en especial de esos grupos vulnerables, incidiendo en el detrimento no solo de su calidad y nivel de vida, sino en la dignidad, en su dignidad. Por parte del gobierno de facto, pues ya lo hemos dicho, no existen políticas públicas que tiendan al bienestar social o que estén dirigidas a esos grupos vulnerables. Muy por el contrario, vemos pues la exclusión y el empobrecimiento cada vez más agudizado en nuestro país. De tal manera que entendemos la necesidad de adoptar medidas para afrontar estas situaciones de vulnerabilidad en víctimas de acuerdo al género, a la orientación sexual, a la discapacidad y otras formas. Esa, digamos, sería mucho nuestra proposición, ¿no? La creación de ese registro amplio de víctimas, que todo sea con un enfoque de acompañamiento psicosocial, es decir, que se debe, sin lugar a dudas, diseñar, planificar y ejecutar una política que respalde a las víctimas, haciéndolos conocedores de sus derechos por medio de un protocolo de servicio a la población, obedeciendo a criterios, pues, para buen desempeño. Digamos, esas son nuestras más importantes recomendaciones y creo que ya me excedí en el tiempo, por lo que les invito a que revisen el material que ha sido amablemente publicado en la página Justicia Transicional de Paz Activa y quedo a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias por su atención. Ok, una pregunta que tengo yo, discúlpeme que me intrometa, ¿verdad? Voy a hablarle un poco de mi caso. Yo soy refugiado político aquí en Bruselas, en Bélgica, como mi amigo José Humberto, que él es abogado también y también es refugiado. Somos reconocidos. Entonces lo que tenemos que ver es que es un problema de la realidad, de lo que está pasando, de lo que llega aquí y de las consecuencias de lo que está pasando realmente en Venezuela. Porque aquí en la Unión Europea llega una publicidad, una comunicación de que todo es un paraíso. Yo soy refugiado político, yo salí de mi país huyendo porque soy un perseguido político. Yo y mi familia. Fui reconocido político hace año y medio, como mi compañero aquí hace José Humberto, ¿verdad? Que él es abogado y a lo mejor me podrá asesorar en la terminología legal, ¿verdad? Pero entonces, realmente lo que estamos hablando es un problema de comunicación, de realidad, de lo que está pasando realmente y de lo que está realmente llegando al exterior, de lo que está realmente la realidad de Venezuela. No sé si me equivoco o no. Entonces, sería cuestión de mostrar las consecuencias, lo que somos capaces, lo que hemos vivido, tanto él como yo, como muchos venezolanos, que somos los segundos después de Siria, de exiliados, de los que están buscando una solución. Por entonces volvemos a caer en un círculo, ¿verdad? Disculpen mi forma de expresarme, ¿verdad? Porque no tengo la terminología. Es un problema de comunicación y expresar, tomando su palabra, de demostrar lo que es real, porque ese régimen está mostrando lo que ellos quieren y según legalmente, si ellos están mostrando eso, es legal. Entonces no hay régimen. Entonces no sé
es una balanza. Eh, No sé qué hacer. ¿Tú me permites un comentario, Marta, sobre eso? Claro, por supuesto, doctora, sin duda. Gracias. Bueno, para Bueno, mí, te felicito por tu presentación extraordinaria. gracias, doctora. Un placer. Quien hablaba era Hugo Colmenares. Sí, Hugo Colmenares, sí, A soy yo. ver, bueno, yo no sé cuál es, yo soy Milagros Betancourt. No sé cuál era tu pregunta en concreto, pero déjame decirte lo siguiente. Yo creo que a ti lo que te preocupa es la visibilización o el que se visibilice a la situación de las personas que han sido La desplazadas. realidad de Venezuela. A ver, espérate, pero permíteme. Que están, además de la situación de ustedes, la realidad de Venezuela. Mira, eso es un trabajo muy complejo. La comunidad internacional está muy clara en cuál es la situación de este país. Están muy claras en que aquí hay una emergencia humanitaria compleja, está muy clara todo lo que está pasando. Lamentablemente, los países no tienen amigos, sino intereses. Creo que todos los sucesos del 19 y el 20 pusieron de manifiesto, pues, con detalles, toda nuestra problemática. Porque yo vivo aquí en Venezuela, Marta también, Luis Cedeño también, y aquí todos sufrimos las consecuencias, unos más, otros menos, unos de otra manera y otros de otra manera. Ahora bien, yo creo que la comunidad internacional, que es a la que tú aspiras a que se le presente la realidad, primero creo que está consciente de lo que está pasando, si no, no se hubiera calificado nuestra situación como de emergencia humanitaria compleja. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, el tema de visibilizar la diáspora, eso lo están haciendo los propios países afectados. Porque lo único que les preocupa fundamentalmente es que no sigan llegando venezolanos. Y hay que decirlo con todas las letras. Gracias a Dios que ustedes les dieron su condición reconocido de asilados, de refugiados, porque hay montones que están irregulares en otros países tratando de ver cómo sobreviven. Entonces, no creo, los que estamos aquí adentro, para los que estamos aquí adentro, nos es muy difícil mostrar la realidad venezolana. Esa realidad la muestran los otros países que tienen su gente aquí, que tienen todavía sus embajadores, que tienen todavía y que están absolutamente desesperados por resolver el problema de Venezuela, más desesperados que nosotros. Porque en la medida que siga avanzando la diáspora, para ellos, como país de acogida, es un problema cada vez mayor. Y tienen una serie de normas internacionales que tienen que cumplir cuando llega la gente buscando asilo, buscando refugio, buscando que le den una residencia temporal, lo que sea. Entonces, yo creo que las ONG hacen un gran trabajo y además las ONG pasan la información que se tienen a través de Naciones Unidas para que, fíjate, si la ONG no hubieran alimentado con su información a el team de la señora Bachelet y su gente, aquí no hubiera habido un informe tan demoledor como el que hubo. Buenas tardes, me gustaría tomar la palabra un momento, si es posible. No, claro, cómo no. Yo lo que estoy es tratando de expresar que es difícil para los que estamos adentro mostrar la realidad, Claro, porque no hay canales de comunicación, pero la realidad la conocen perfectamente. Sí, la escuché con muchísima atención, al igual que a la doctora Marta, y muchísimas gracias por el recuento que hace sobre la situación y sobre lo que han pues revelado ese par de informes tan contundentes por parte de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas con relación a lo que sucede en Venezuela. Pero lamentablemente hay un par de puntos con los que discrepo con relación a la persona que tomó la palabra después. Disculpe, no anoté el nombre, si me lo recuerda, por favor. Milagros Betancourt. La señora Milagros. Sí, tiene que ver con lo siguiente, tal como lo dice Hugo. Yo también soy venezolano, radicado en este momento en Bélgica de manera forzosa,
obligado a exiliarme con reconocimiento como refugiado político en este país. Y hay dos cosas que es importante que manejemos en este foro, que por lo que comprendo o puedo observar es más de información, que tiene que ver con que la comunidad internacional está clara con relación a la situación que atraviesa Venezuela. Yo pienso que no del todo, porque si ciertamente hay sendos informes emitidos por Michelle Bachelet tan contundentes, y todavía no hemos podido lograr que por lo menos el grupo de los 77 hable en favor de Venezuela en algún momento, bueno, en favor de lo que sucede en Venezuela, no el grupo de los 77 en pleno, por lo menos un estado que hayamos podido arrancar de ese grupo de 77 que anda en bloque en contra de las democracias y en contra del buen vivir del mundo. Eso por una parte. Pienso que la comunidad internacional no está clara y hace falta seguir haciendo ese trabajo de hormiguita que yo sé que se está realizando en Venezuela, no solamente ustedes, también Foro Penal, una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que están por el mundo tratando de visibilizar lo que es la situación venezolana. Y lo otro tiene que ver con el punto que usted nombró acerca del reconocimiento que se da por los países del mundo, inclusive los que apoyan la lucha que se está dando contra el régimen de Nicolás Maduro para el reconocimiento de las razones humanitarias. Por ejemplo, aquí en Bélgica, el inconveniente principal de las personas que parten de Venezuela con intención de solicitar algún tipo de protección internacional en este país es denegada y quedan en un limbo jurídico por el hecho de que Bélgica no les otorga protección por razones humanitarias porque considera que en Venezuela no existe una situación de razones humanitarias lo suficiente como para darles una acogida. Lo que quiero decir es que si usted llega a este país con un problema expresamente político y logra demostrarlo en las formas o en las formas que tiene el país de llevar a cabo ese proceso, pues usted podrá ser protegido. Pero si usted llega diciendo, en este caso, cosas que usted y yo como venezolanos sabemos, que no tenemos agua, que no tenemos electricidad, que es un problema para colocar combustible, que si tenemos un paciente oncológico tendremos que sencillamente verlo morir. A mí me tocó ver desde Bélgica, morir a mi madre en Venezuela de COVID-19 porque no se encontraron medicamentos. Entonces, ¿qué más reconocimiento de razones humanitarias necesitamos? Entonces, pienso que en ese detalle no estamos siendo lo suficientemente contundentes. Y un tercer punto para cerrar y permitirles nuevamente la palabra, que tiene que ver con el punto de la acogida a los venezolanos. Gracias a Dios los venezolanos, y me ha tocado observarlo, yo pensaba que era un cliché que utilizaban los venezolanos por nuestro regionalismo o nuestro nacionalismo, como lo quieran llamar. Y no, nosotros los venezolanos que llegamos a países de avanzada, países entre comillas del primer mundo, a países como Bélgica, Finlandia, en fin, los países de la Europa occidental, pues hemos sido siempre bien recibidos y se nos ha brindado la acogida necesaria siempre y cuando pues se cumpla con los parámetros establecidos por esos estados. Entonces no hemos, en ningún momento hemos sentido, y lo digo con propiedad porque he podido conversar con un grueso grupo de personas que lamentablemente se encuentran en una situación precaria en este país, por ejemplo, en Bélgica, porque lamentablemente pensaron que era reconocible o iba a ser reconocido en Bélgica su situación humanitaria, y no lo es porque no ha sido lo suficientemente visualizado. Entonces, no es que los países de acá de Europa están tratando de sacar o representa un problema gigantesco el hecho de recibir la diáspora venezolana, porque realmente le ha otorgado a la diáspora venezolana oportunidades que han aprovechado per se.
Recordemos que la diáspora venezolana, a pesar de ser la segunda después de la de Siria, tal como lo dijo Hugo, aún es minúscula con relación a la forma de llegar y a la forma de año tras año mantenerse de la misma forma diásporas desde África o desde Asia, Siria, Afganistán, inclusive Turquía y todos los países que rodean, inclusive Europa del Este. Entonces, pues quería dejar allí esos 3 puntos que son muy importantes para que podamos pues continuar con ese trabajo de hormiguita que estamos haciendo todos por tratar de visualizar. Aún no es suficiente. Falta mucho camino por recorrer para darle realmente la visualización que tiene el gran problema humanitario que vive Venezuela. Muchas gracias. Solamente te voy a hacer un comentario. Perdón, Delcita, un segundo. Tú tienes toda la razón en todo eso, pero esto lo tienes que mirar de la mano del tema político. Y solamente cierro diciéndote, los países no tienen amigos, tienen intereses. Hay temas políticos de mucha envergadura que todavía no permiten que se resuelvan los problemas. Y hay que darle la palabra al vicedeño y devolvérsele. Muchas gracias por todo. Sí, gracias. Milagros, gracias a los participantes. Tenemos aquí ya en línea a la diputada Delsa Solórzano, que gracias pudo al final entrar en nuestro foro. Le voy a dar un minutico a Mari Ponte, que está levantando la mano. Adelante, Mari, para entonces ya ir cerrando con la diputada. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes en Venezuela, buenas noches aquí. Disculpen que no pongo la cámara, pero sí, para mis queridos venezolanos en Bélgica, yo tengo el honor de ser la representante diplomática del gobierno del presidente Guaidó y de nuestra Asamblea Nacional precisamente en Bélgica. Y pido la palabra porque acompaño lo que decía la ponente Milagros Betancourt, de que lamentablemente los países tienen intereses y no tienen, no actúan desde otra perspectiva que no sean sus intereses. Yo en lo personal como representante diplomática he presentado, por ejemplo, en el caso del tema de los pasaportes, de la extensión de pasaportes ante la Cancillería belga y ante el gobierno belga, cualquier cantidad de, no solo una vez, sino cualquier cantidad de veces, solicitudes para que se considere la situación de la identidad de los venezolanos en Bélgica, y ha sido absolutamente desconocido. Eso por mencionar uno de los casos. Entonces lo quiero dejar allí porque efectivamente no es un tema de que no se haga toda la incidencia necesaria en cuanto a cuál es la situación de los venezolanos. Se envían informes, se envía toda la información, no solo a la Cancillería, al gobierno, a la Unión Europea, que en este caso es mucho más cercana, pero lamentablemente pues el mundo, más en esta situación de pandemia, lamentablemente tiene otros intereses, y muchas veces las ideologías políticas prevalecen también antes de tomar las decisiones. Bueno, es todo, no quiero tomar más tiempo antes de la intervención de Delsa. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Mari. Disculpen. Bueno, sí, ya vamos terminando. Yo quería darle las gracias tanto a Marta como a Milagros. Y por último, quiero ya ir cerrando esta intervención o este foro con la participación de la diputada, además, la diputada Delsa Solórzano, que es la presidenta de la Comisión de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, que además nos puede hablar un poco también de ese tema migratorio tan importante que ya nos hablaba Mari, ¿no? Que creo que también esa comisión tiene un trabajo importante en el tema de la diáspora. Bueno, le damos la bienvenida a la diputada Delsa Solórzano y las gracias por hacer el tiempo para cerrar ya esta actividad. Muchísimas gracias, diputada. Adelante. No, gracias a ustedes y mis sinceras excusas por la inestabilidad en la conexión, pero estoy en la calle cumpliendo agenda y de verdad que la vida aquí en Caracas
en Venezuela en general es cada vez más complicada y quienes tenemos además la responsabilidad de atender víctimas, etcétera, es bastante difícil coordinar las cosas, ¿no? Pero procuramos siempre cumplir con todo. En efecto, la Comisión Especial de Justicia y Paz hemos venido haciendo un trabajo de ya casi 3 años que está directamente relacionado con los temas a los cuales se refería Luis al principio de este foro, que tiene que ver justamente con la justicia transicional, con la transición, cosas que como sabemos van de la mano, pero que no son necesariamente lo mismo, con la organización y el establecimiento de todo lo que tiene que ver con la estructura institucional. Es necesaria tener clara y ya organizada y ordenada en Venezuela una vez que ocurra pues la transición. Asimismo, con el diseño de leyes, de proyectos, en fin, de todo lo que tiene que ver con el andamiaje necesario para que las bases del puente de la transición sean suficientemente sólidas y no se caigan. Y eso es un asunto súper importante porque bien sabemos que ha ocurrido en otras oportunidades, en otras experiencias, en otros países, que la transición ha sido lo efectiva que debiera ser porque en efecto no se cumplieron con los pasos. Y en el caso de Venezuela hemos tenido la ventaja, de alguna manera, de que podemos prepararnos para ello. Y lo señalo de esta forma porque en efecto cuando finalmente logremos la libertad en nuestro país, pues bueno, nosotros no saber qué es lo que tenemos que hacer a varias de las personas que conectadas de lo que dice hoy que estamos listos, que estamos preparados. Bueno, falta lo más difícil, indiscutiblemente, que es lograr la libertad, cosa que por cierto yo tengo que decir que no se ha logrado, más allá de que se hayan podido o no cometer errores. Esa no es la razón. La razón es que vivimos en una dictadura criminal, en una dictadura sangrienta, en una dictadura que es capaz de asesinar a las personas simplemente por atreverse a expresar su pensamiento divergente al modo en el que ve las cosas el régimen de Nicolás Maduro. Una dictadura que está hoy investigada por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, una dictadura en contra de la cual hay informes no solamente de la señora Michelle Bachelet, sino de la Misión de Verificación de Hechos, es decir, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en distintos organismos, de la OEA, de la Unión Europea, de la Unión Interparlamentaria, en fin, una dictadura que está reconocida en el mundo como una que viola derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad y en ese sentido evidentemente está dispuesta a una dictadura que además de ello está acusada de narcotráfico y de terrorismo. Es decir, tiene como que todas las barajitas en una sola cosa, ¿no? Entonces, eso evidentemente ha también conllevado al derrumbe institucional de Venezuela. En nuestra nación hoy no tenemos sistema de justicia, en nuestra nación hoy no hay separación de poderes, no hay sistema electoral, no hay sistema de salud, en fin, no hay ningún tipo de solidez en las instituciones y ello implica toda una reforma institucional que debe realizarse, pero también implica un pensamiento claro en cuanto a qué es lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, con el aparato productivo nacional, que está completamente extinguido y acabado, cómo se van a resolver los asuntos que tienen que ver con las expropiaciones o confiscaciones, ese tipo de cosas que de repente en otro país no ha habido tiempo de pensar, pues en Venezuela no solamente lo hemos pensado suficientemente, sino que además, evidentemente, contamos con todos los vicios que puedan tener dictaduras distintas en el mundo. Aquí todo se suma en nuestra Venezuela. Nosotros tendremos la obligación incluso de restablecer el aparato productivo nacional. En fin, todo eso implica una necesidad importante
e imperiosa de pensar a la Venezuela que viene, y ello lo hemos hecho desde la Comisión Especial de Justicia y Paz, donde también hemos atendido, como lo señala Luis, todo lo que tiene que ver con la diáspora venezolana a través de una subcomisión que tenemos en la Comisión de Justicia y Paz, que es justamente la encargada del tema de los exiliados a causa de conflicto. Y en ese sentido agradezco también a Mari que está con nosotros hoy, a la querida Mari Ponte, porque en efecto también hemos asumido de alguna manera, obviamente con la pandemia todo está bastante difícil e incluso paralizado, pero hemos podido apoyar con formación a nuestros embajadores para que puedan tener los mecanismos y las herramientas para atender a la diáspora cada vez más numerosa y cada vez más necesitada, y que además en efecto sabemos que nuestra diáspora es en altísimo porcentaje, está integrada por profesionales, por gente que ha tenido que salir del país huyendo de la dictadura por distintas causas, y ello incluso pasa por formar a la gente y que entienda aquel que se fue no porque tenía una orden de captura de repente, sino huyendo de la crisis humanitaria compleja, que cuando salieron en esas circunstancias también fueron víctimas de violación a los derechos humanos. Asimismo, en la comisión nosotros atendemos permanentemente a las víctimas que están en Venezuela y aquellas que están fuera del país por distintas razones, y atendemos sus casos, sus necesidades, los llevamos ante la Corte Penal, los asistimos ante la Corte Penal Internacional, ante distintos organismos internacionales, en fin. Es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo que sin duda alguna no podríamos hacerlo solos, y voy a reiterar pues nuestro agradecimiento a todas las personas y las organizaciones no gubernamentales que han contribuido con nosotros a lo largo de los años para que hoy podamos decir que a pesar de no contar con recursos, a pesar de la precariedad en la que estamos viviendo hoy los diputados de la legítima Asamblea Nacional, podamos cumplir con esta labor. Esta labor que además también evidentemente tiene una estrecha relación con el estatuto que rige la transición y con su reciente reforma de diciembre del año pasado, ya que de alguna manera nosotros en efecto somos garantes de que el estatuto que rige la transición se cumpla cabalmente, porque como bien lo han dicho y lo ha dicho incluso la doctora Sosa, que no nos está acompañando hoy, pero que siempre está colaborando y contribuyendo con nuestro trabajo. Esta es una ley especialísima de un rango superior que en efecto es también obviamente de un manejo bastante especial y bastante particular, y que tiene que regir los destinos institucionales de la Venezuela de bien durante este periodo. De tal manera que si nosotros a todo esto que estamos narrando le sumamos lo que está ocurriendo hoy en la Corte Penal Internacional, yo voy a coincidir con Milagros Betancourt, porque, a ver, es cierto que el mundo ha tardado tal vez en entender lo que ha ocurrido en Venezuela. Yo lo puedo decir desde mi propia experiencia. Yo fui diputada del Parlamento Latinoamericano en el periodo pasado, y cuando yo llegaba a las sesiones del Parlatino, la gente me miraba raro cuando decía que en Venezuela hay una dictadura. Eso no es una cosa que haya entendido el mundo de manera sencilla o de manera rápida, pero hoy el mundo lo sabe y lo entiende. Ahora bien, ese mundo tiene intereses y no amigos, y sin embargo también tenemos que destacar que han acogido a los venezolanos de manera masiva, que nos han respaldado ante los organismos internacionales, y que además ha sido también, tenemos que decirlo, vergonzoso como los cambios de gobierno, como el caso de Argentina, por ejemplo, conllevan a que los intereses personales, no los intereses del país, sino los intereses personales de algunos gobernantes se pongan por encima de los intereses de nuestra nación. Simplemente me queda agregar que estamos completamente a sus órdenes y a su disposición en la Comisión Especial de Justicia y Paz para todo, para trabajar, para formarnos juntos y obviamente para escuchar a la gente, que al final del día es el eje fundamental de todo esto, porque no es posible que ningún proceso
de transición tenga éxito si la ciudadanía no es tomada en cuenta. Ya vimos el ejemplo de Colombia, que lamentablemente el proceso transicional, a pesar de que no era una transición de gobierno, sí era una transición de un proceso violento, un proceso de paz, no tuvo el éxito querido, porque en efecto fue hecho todo de espaldas a la ciudadanía, y para nosotros si alguna cosa es importante, uno, es que esto no fracase, y dos, que cualquier cosa que hagamos vaya de la mano con la gente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz. Reconocido el trabajo que se hace desde allí desde hace muchísimo tiempo y que se sigue haciendo a pesar de las vicisitudes y de las limitantes que bueno, que la situación política y de dictadura que nos dicta, que nos pone hoy en día en Venezuela. Agradecemos bueno, ya cerrando, porque queremos cumplir con el horario, digamos, pautado. Teníamos ya el cierre a las 4 de la tarde. Si desean hacer más preguntas, pueden hacerlas a nuestro correo electrónico eventos.pazactiva@gmail.com, y síganos en todas nuestras redes, por favor, @pazactiva. De nuevo, queremos darle las gracias a la diputada que pudo por fin lograr comunicarse con nosotros. Queremos darle también las gracias a Milagros Betancur, que bueno, nos ha apoyado no solamente en la elaboración de esta importante investigación que publicamos en nuestra página justiciatransicional.org.be, también a Marta Tinedo, que realizó esta investigación sobre el perfil de las víctimas del conflicto en Venezuela, muy importante para lograr consolidar ese registro único de víctimas y poder avanzar en conseguir la verdad y las reparaciones para ese grupo de personas que por supuesto tanto ha sufrido. Y bueno, les damos las gracias yo le doy las gracias a todo mi equipo de Paz Activa, a Luisa, a Luis Carvajal, y bueno, de nuevo a toda la audiencia que hoy nos acompañó. De nuevo, les recuerdo que Milagros Betancur es parte del Bloque Constitucional. Pueden conseguirlos también en redes sociales, y también Marta Tinedo, que dirige también junto con Rosa Orozco la organización Justicia, Encuentro y Perdón. De nuevo le damos las gracias a ambas, han sido geniales en todas sus ponencias, y le damos las gracias a todos por haber participado esta tarde. Esto lo vamos a dejar grabado y para que puedan repasarlo y dejarle también las investigaciones disponibles en nuestra página web. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, gracias, Milagro. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Saludos, feliz tarde, gracias. Gracias, Marta.